las cosas malas, los sucesos que le han podido pasar y cómo esto te construye y te desconstruye como persona. O sea, digamos, yo que sé, por ejemplo, se te muere un perrito y cómo esto tardas un tiempo como que en asimilarlo, pero eso te ayuda a mejorar como persona o cómo puedes manejar ese suceso malo en tu vida y que te ayude, o imagino que también habrá momentos que no te ayuden realmente y que sigas así mucho tiempo. Claro, esto, si se puede hablar, Ya, es súper importante eso, porque se puede integrar al final. claro, Lo importante con los sucesos traumáticos es la integración de ellos. El ya. silencio al final es lo que hace que tú te perpetúes en ese malestar, que te disocies muchas veces, que no sepas qué es lo que te está pasando y por tanto que somatices. Entonces, bueno, al final la cuestión es tener a alguien Claro. como base para que te Sí. pueda ayudar a volver a relatar esa experiencia en un marco controlado y poder integrar la experiencia, que es lo más importante. Y luego a partir de ahí pues ya trascender y llevarte un aprendizaje de eso. Ok. Eso es muy importante. Sí, un poco yo lo mismo, ¿no? Diría, y luego por aportar que al final es importante que todos tenemos unas necesidades de crecer con las Ya. pérdidas. Claro, sí, sí, justo. Y que no podemos obviar esa necesidad, ¿no? Y tenemos que tratar de al final quedar en paz con esa pérdida en base pues eso, a contarlo, a compartir el dolor con las personas Claro. que queramos y desde ahí es mucho más fácil superar el duelo, ¿no? El duelo que suele durar pues un año, más Claro, o menos, sí, con diferentes fases y normalmente al final si no es algo demasiado traumático se supera y uno pues al final tiene la experiencia. Yo justo el anterior podcast, que lo grabé hace ya tiempo, hablaba justo de cómo es esa parte de no poder hablar de la muerte, de no poder hablar como que de sucesos malos. Y yo soy así, o sea, yo muchas veces de cosas malas que me han pasado de pequeño, cosas que he vivido en la vida, no consigo hablarlo, o sea, no consigo como que abrirme directamente con la persona porque todavía me parece que es algo muy personal y que yo solo tengo que hacerlo conmigo mismo. O sea, de hecho yo creo que hace 2 años fue la primera vez en mi vida que yo fui a un psicólogo y claro, me costaba todavía porque era como que no sé qué decirle que piense de mí, o sea, yo tenía ese pensamiento hasta que dije como que igual es la mejor opción que yo tengo para que ella, porque era una chica que me caía súper bien, me decía como que tienes que hacer esto, utiliza esta herramienta y todo, pero claro, yo decía, hablar de todo esto se me complica porque es como que no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo tratar estos temas. Es que vivimos en una sociedad que se dice tan autofóbica, ¿no? Que nos da miedo hablar de todo lo referente a la muerte, ¿no? Y entonces los duelos se complican muchísimo cuando de alguna manera lo normal es no hablar de ello. Ajá. O que cuando hablo de ello pues experimento miedo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también la figura del psicólogo, ¿no? Para tener un espacio donde poder hacer eso, ¿no? Y además como que la gente normalmente suele pensar que cuando pasa algún suceso malo en la familia, pues casi que es mejor callarlo como para no reavivar el dolor y sentirnos pues quizá en el corto plazo mejor, pero luego en el largo plazo genera más tabús y uno no está sintonizado con los seres queridos y crece menos con ese duelo. Claro. Entonces es un poco la fobia a lo que es la muerte, lo que hace que no... Yo quiero preguntarte aquí, esto también viene de cómo nos sentimos, a las emociones que tenemos y cómo estamos nosotros a diario con nuestra actitud cambia mucho. O sea, el cómo tú eres, cómo tú te sientes, cómo tú te levantas, desde que te levantas hasta que te acuestas, la actitud que tú tienes influye mucho en tu vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y Sí. ahí, bueno, la actitud, entendemos la actitud como forma de enfrentarnos Claro, al día a día, ¿no? Y ahí pues hay varias cosas. Están los pensamientos un discurso interno que puede ser más consciente, menos consciente y que nos vamos contando pues cómo es el mundo. Hay gente que se levanta y está lloviendo y dice, vaya día de pasar solo porque está lloviendo, ¿no? Y otras personas pues se levantan y dicen, qué maravilloso, un día lloviendo. Entonces, bueno, depende mucho de las experiencias previas, de cómo has adquirido, tú también a través de mamá y papá, cómo has adquirido la filosofía de vida y ese discurso interno. Eso yo creo que sería la actitud, ¿no? Sí, es crucial cómo te narras tu vida al final. ¿Cómo te narras tú tu vida, tu propia vida? Yo cuando le pregunto al paciente, vale, vamos a hacer una línea de vida, ¿cómo es tu vida? Y tú ves que bajo las mismas o parecidas circunstancias, unos afrontan de una manera completamente diferente a otras y eso marca la diferencia. Entonces, aprender a volver a repasar todos esos sucesos, ¿no? Que tú decías, me han pasado cosas y no he sabido contarlas o no he podido, pues tener ese espacio donde tú te sientas, y lo que decías es muy importante, me cayó muy bien. Ese vínculo es crucial, ese vínculo al final es lo que cura en terapia. Tener ese espacio donde tú, poco a poco,
puedas ir abriéndote, ir repasando esa historia de vida y viendo qué es tuyo realmente y qué es creencia negativa que tú has podido adquirir de tus figuras de apego, pues es muy bueno, porque es como un reencuadre diferente. Claro, sí. Y puedes aprender a vivir de forma diferente y por tanto a comportarte y por tanto a sentir y a moverte por el mundo, ¿sabes? Yo te quiero comentar, bueno, les quiero comentar a las dos una cosa. A ver, yo creo que actualmente, por ejemplo, en los temas, como actualmente estamos tan bombardeados de tantas noticias, de redes, de todo esto, todo el otro, muchas veces yo he escuchado la frase de la ignorancia de la felicidad. O sea, no estar enterado de nada y directamente estar como que viviendo tu vida, yo soy feliz sin saber qué pasa en el mundo, esto. ¿Creen que eso es una buena forma como que de vivir sabiendo solo lo que pasa en tu vida y en tu alrededor sin necesidad de saber lo que pasa en China, en Rusia, por ejemplo? ¿O es necesario como que estar al día de las cosas? Pues es una gran pregunta, porque claro, tú pones el telediario y de repente te deprimes, entonces pues mejor. Yo creo que depende mucho del carácter de la persona. Hay muchas personas que no les viene bien esto. Y yo creo que es mejor, no es ignorancia, es protección y cuidados a uno mismo. Si yo enciendo la tele y todas esas noticias me bombardean y me hacen sentir mal, voy a protegerme y voy a intentar alejarme de eso que me genera afecto negativo. Justo. Y luego pasa una cosa que no es la ignorancia, ¿no? Es, a lo mejor, yo creo que es un poco el equilibrio entre entender que el sufrimiento y lo malo forma parte del mundo. Sí. Eso también es como una necesidad que tenemos, no podemos vivir en los mundos de Yuppie. Pero además, como hablabas de las redes sociales, cómo hay una invasión de información, porque ya no es voy a poner el telediario que sé que me van a dar parte de todas las guerras que hay, sino que a lo mejor me pongo en redes sociales porque creo que voy a ver algo, no sé, así banal o que me puede entretener un ratito y de repente me aparece algo que puede ser incluso traumático, una imagen que de repente me cambia el estado de ánimo, me cambia el modo y bueno, yo en primera persona lo he notado, estar en Instagram y de repente decir, porque he visto, pues yo que sé, una noticia o un niño, pues esto, en Gaza o lo que sea, y ¡pum! Ya te ha cambiado el estado de ánimo. Entonces tienes que entender que te expones a eso. No sé si respondo la pregunta. Sí. Es que depende mucho, ¿no? De cómo tú te enfrentes a esas cosas. Entonces, yo creo que lo principal es conocerte. Y si tú entiendes que eso y haces introspección y dices, esto me cambia el estado de ánimo y me perjudica, protégete. Pero ustedes creen que, por ejemplo, claro, o sea, yo coincido totalmente, o sea, de hecho creo que fue ayer que estaba viendo un video en TikTok, estaba viendo un video de cómo, era una broma que le hacía un chico creo que a su madre o a su tía, a un familiar, no sé, y claro, estaba hablando por teléfono y era como una noticia mala de que le había pasado a alguien algo, y claro, lo hacía o sea, lo decía en voz alta, pero la señora no sabía de qué se trataba, pero intuía algo porque estaba diciendo el nombre de una persona que la señora conocía, y claro, como que se empezaba a poner súper mal. Y claro, o sea, yo por ejemplo no estaba ahí con ellos, pero me agobiaba viendo el video porque decía como que, oye, no hagas eso porque igual puede ser una persona mayor que tenga problemas cardíacos o cualquier cosa y le puede pasar algo grave. Entonces, como que no sabemos controlar ese tipo de situaciones o nos pasamos de la raya muchas veces. Sí, yo creo que las redes es como bueno, se supone que hay un cierto control, ¿no? Pero yo creo que no se lleva a cabo del todo. Y yo creo que las redes no puede valer todo, porque en realidad daña. Y luego, bueno, ya nos metemos en otros temas, pero desinformación o eslóganes fáciles que al final calan en la gente y hacen daño. No, yo creo que hay otro tema. No es tanto psicológico, es más de psicología social o sociología, pero bueno. Sí, yo creo que hay que protegerse de las redes y de todo lo que sea invasión de información, no algo que te invada, algo que no estés buscando tú, sino que te venga, ¿no? Sí.